cada vez más entiendo la tecnología también como un componente que forma parte de lo humano y que eventualmente podríamos llegar a entenderlo incluso como otra entidad, ¿cierto? Es decir, parte de lo humano yo creo que es trabajar con lo tecnológico y por lo tanto es interesante aprovecharla desde ese punto de vista o entender que es parte inherente de cómo nos comportamos y cómo nos relacionamos con el ambiente. Trabajar con la tecnología desde el punto de vista humano es algo que a mí me interesa mucho. Entenderla a través de sus factores estéticos, emotivos y entenderla como una entidad viva que confluye y que se entremezcla con nosotros y que en el fondo activa diferentes factores o formas en que habitamos. Mi camino transita desde la arquitectura hacia el arte de nuevos medios y dentro de esa búsqueda siempre he trabajado con el tema del cuerpo y el espacio. En el ámbito de la arquitectura creo que también algo que gatilló un interés particular en mi trabajo es la luz, la iluminación en definitiva. Comencé a entender cómo la luz es capaz de moldear espacios a través de fenómenos que son intangibles, o sea, sin tener que construir necesariamente como un arquitecto tradicional, digamos, como a través de ladrillos, hormigón o acero. Encontré en la luz una herramienta que es capaz de modular la percepción, es capaz de modular el comportamiento a través de estos fenómenos que son más sensoriales e inmateriales, a través del color, a través de la intensidad lumínica. Y creo que una cosa que también me interesó mucho en eso es cómo a través del control digital uno puede modular este mismo comportamiento. Entonces ahí empecé a mezclar la iluminación con fenómenos que son más tecnológicos, con herramientas y después eso dio paso a sensores incluso, como para proponer espacios que son más interactivos. Void es una de las primeras obras importantes que desarrollé, tanto por su escala como por la manera como esa obra ha ido evolucionando en el tiempo y la manera y los contextos en los cuales la he presentado. Es una instalación inmersiva, interactiva, que hoy en día además tiene esta componente de performance. Entonces es una puesta en escena que tiene toda una serie de elementos y efectos lumínicos en trabajo en conjunto con lo digital y algunos materiales físicos también, donde las personas van a presenciar en primer lugar una puesta en escena, es decir, una pieza de danza, performance, vista desde el punto de vista del espectador, y luego las personas pueden entrar al espacio inmersivo y recorrerlo de manera libre. El relato o la inspiración que hay detrás de la obra tiene relación principalmente con el mundo, yo diría, de lo astronómico, del cosmos y la idea del vacío. La palabra void significa vacío en inglés y hace relación con este factor lumínico en relación a la oscuridad. Trabajar el vacío como materia y cómo desde este vacío comienzan a surgir ciertos elementos que van conformando la naturaleza, la vida, el cosmos y todos los órdenes que fluyen alrededor de nosotros. En esta pieza que se ha elaborado de forma performática, tratamos de narrar esa idea de que los diferentes elementos lumínicos van surgiendo de a poco y de a poco se va conformando este gran universo o esta materia lumínica que fluye, que se relaciona con el cuerpo, que va evolucionando y que tiene un arco donde nacen las cosas y después también desaparecen o mueren. Este trabajo, al estrenarse y al presentarse acá en Chile, entró en colaboración con otros dos artistas que son Rodrigo Chaverini y Emiliana Abril. Kinética es su nombre artístico. Emiliana desde el lado musical,
compositivo y Rodrigo desde el punto de vista coreográfico. Las diferentes oportunidades en que se ha mostrado en diferentes lugares, Rodrigo ha sido el principal performer bailarín, pero además han participado otros bailarines y eso creo que es interesante porque en cada una de esas oportunidades le ha dado a la obra un carácter distinto. Pero la obra siempre tiene estos elementos fundamentales que son trabajar con el espacio físico, la luz como elemento fundamental y esta idea de que las personas van y viven una experiencia. A mí me interesa mucho explorar cómo las personas se relacionan con la obra. Y como yo vengo del campo de la arquitectura, siempre lo presencial me ha interesado, me ha llamado mucho la atención y trabajar con estos entornos inmersivos es algo que para mí tiene mucho sentido, para generar una resonancia en las personas que viven o que participan de la obra y hacer que ellas se conviertan en un componente activo. Las personas que visitan mis obras no son solamente observadoras, sino que yo busco motivarlas a que participen, a que se sientan parte de la experiencia que se está proponiendo. Latente es una obra que tiene tres componentes fundamentales. La primera es precisamente cómo activar el espacio a través de una experiencia audiovisual inmersiva. En segundo lugar, trabajar con la geometría y elementos de estética digital. Y en tercer lugar, la relación con la música. Esta es una obra donde lo sonoro cobra un papel muy importante. Todo el trabajo que se hizo ahí fue a través de una lógica generativa, algorítmica, donde los diferentes patrones musicales son los que desencadenan en definitiva la visualidad, que es una visualidad que busca ser muy minimalista, es decir, trabajar con elementos muy concretos de puntos, líneas y trabajar con un contraste también de blanco y negro. Y se conforma entonces esta entidad, se podría decir, que aparece, una entidad digital que respira, que late y que se desenvuelve en relación con estos patrones sonoros y eso es lo que va activando en definitiva la imagen, pero también el espacio, en la medida en que esta obra se proyecta de diferentes formas. Siempre la escala es importante, creo que eso sí, la obra nunca se presenta en formato pequeño, siempre es en formato grande, más grande que el cuerpo humano para que así entregue esa dimensión de lo inmersivo. Al trabajar con la escala y estos sistemas visuales que aparecen desplegados en el espacio urbano o que se presentan frente a una persona con una escala imponente, hacen que la obra se convierta en un paisaje, de alguna manera. Entonces también tiene que ver con hacer que la persona se sienta parte de esto que está ocurriendo y que reflexione en torno a estas geometrías que surgen. Gran parte de mi trabajo no es necesariamente narrativo desde un sentido tradicional. Yo busco trabajar con fenómenos que son más sensoriales. Dentro de eso hay una búsqueda también por lo abstracto. Si bien tengo varias obras que también trabajan desde un carácter más figurativo, creo que para mí la abstracción es interesante porque, bueno, tiene que ver con los medios digitales y las maneras como uno puede explorar diferentes geometrías, diferentes formas, colores, y creo que eso también abrió ahí un tema interesante que he trabajado también en obras posteriores como en Cuerpos en Expansión. Esta idea de llevar el arte al espacio público y trabajar con la escala y con los ritmos de la ciudad, que obviamente es muy distinto a un espacio donde todo está más controlado. Cuerpos en Expansión explora nuestra identidad y nuestra expresión como seres humanos a partir de la tecnología. Esta es una obra que partió durante la pandemia y nuestra relación con las pantallas se exacerbó muchísimo. Entonces en eso a mí me interesó mucho cómo nos mostramos a través de la pantalla.
El tema del cuerpo obviamente es algo que siempre me ha interesado, o sea, es una constante en mi trabajo, pero aquí quise enfrentarlo desde un punto de vista más literal, casi como retratos, ¿cierto? Pero retratos en movimiento y retratos donde la figura humana se ve entrelazada con estos sistemas digitales donde las dos se conectan en una sola visualidad. La obra fue creada con la colaboración de 6 artistas de danza contemporánea y el procedimiento que llevo a cabo es que a través de sensores y cámaras comprende una mezcla de técnicas donde por una parte cada uno de estos bailarines elabora una puesta en escena, una dinámica de movimiento que tiene una cierta duración y esta puesta en escena es capturada a través de estos sensores y luego se lleva a un entorno digital. Entonces en este entorno digital lo que yo hago es tomar ese registro, el registro tridimensional, como si fuese un escaneo 3D pero en movimiento, y a través de medios algorítmicos y generativos yo voy distorsionando esta imagen. Creo que hay algo ahí interesante, cómo nuestra identidad se transforma a través de los medios digitales, cómo se expande, de ahí el nombre del proyecto, transitando por estas diferentes maneras de expresarse. Pero al mismo tiempo hay una cierta cuota de peligro en eso. Este cuerpo deformado en algunos momentos podría verse como una figura fragmentada y creo que es parte también de lo que busca la obra, o sea, potenciar también o hablar de esos temas, de cómo el cuerpo tiene un potencial expresivo, expansivo, pero al mismo tiempo hay un cierto peligro, hay un cierto cuidado del cómo la tecnología se interrelaciona con lo humano. Si Cuerpos en Expansión habla de una escala humana muy cercana y los datos de alguna manera o la geometría y expresividad inherente al cuerpo, Rastros Minerales es una obra que habla de una escala totalmente distinta porque es la escala paisaje o la escala planetaria incluso. En este caso, lo que se narra a partir de estas 4 imágenes son diferentes procesos de extracción mineral en Chile. Una de las cosas que a mí más me interesaba en este proyecto es dar a entender o expresar procesos que a escala humana muchas veces no somos capaces de dimensionar, o no somos capaces de entender. Grandes magnitudes de datos o grandes volúmenes de información, o en este caso grandes volúmenes de extracción y cómo todos esos minerales se desplazan de un lado a otro y forman parte de la economía chilena sin que nosotros sepamos muy bien dimensionar todo eso. Entonces, literalmente, ahí utilizando datos reales, trabajados en algunos casos con datos abiertos, en otros casos a través de ciertas fuentes de información institucional, fui tomando esos números, en definitiva, todos esos volúmenes de toneladas y kilómetros y diferentes magnitudes, y eso fue llevado entonces a esta instalación donde cada una de las imágenes muestra una etapa distinta de este proceso. En primer lugar, lo que se muestra son los paisajes, que es esta obra que se ve acá. Este es el territorio, ¿cierto? El paisaje donde existen cada uno de estas minas, y lo que se alcanza a ver ahí es cómo ese paisaje es intervenido a partir de la excavación y de la extracción de estos minerales. En las otras 3 obras, una de ellas muestra las cantidades totales de litio y de cobre en un año, también expresado a través de elementos visuales. En el tercero es cómo esos minerales se desplazan alrededor del territorio chileno, es decir, desde el punto de extracción hacia los diferentes puntos donde pasa por diferentes procesos, a través de camiones. Hay toda una serie de elementos ahí que son muy concretos. Y en el último es cómo esos minerales, específicamente el cobre, es exportado desde Chile hacia otros puntos geográficos en el mundo. Es decir, cómo desde un punto también muy específico y localizado, todo este material es extraído y es finalmente llevado al mundo entero. En este caso hay algo que a mí también me parece atractivo de este tema particularmente, y es que trabajar con tecnología involucra trabajar con equipos, trabajar con aparatos que han sido creados a partir precisamente de minerales o diferentes objetos que han sido extraídos de diferentes fuentes. En un computador como este o en una pantalla existe en su interior
litio, existe cobre, silicio u otros tipos de elementos que han en algún momento formado parte del territorio. Entonces, hablar de lo tecnológico a través de estos procesos productivos que nos ayudan a entender a su vez cómo fue creado este objeto, creo que es algo también que abre ciertas interrogantes. Tiene que ver con la idea del dato y cómo este se puede transformar en un método o en un medio expresivo. Lo digital aporta una estética, aporta una manera de enfrentarse a la visualidad, y en este caso trabajar con sistemas reales, es decir, con cosas que ocurren alrededor nuestro, creo que es una oportunidad interesante para hablar de ciertos fenómenos.